Cuando hablamos de Honda, hablamos de la Organización Nacional de Autobuses. La Honda nace en 1935 gracias a la fusión de un par de empresas que existían en ese momento, que es CITE, Cooperativa Colonia, Cooperativa Durazno, Cubet, Expreso Peraza. Se forma una especie de cooperativa que recién en la década del 40 pasarían a ser sociedad anónima. Lo importante de Honda es que en esos años, cuando surgía el país, como quien dice, porque a veces está bueno decir que la patria se hizo a caballo, pero también en la Honda, porque en verdad surgieron las primeras competencias con el tren. Lo que fue Honda, ya existían otras empresas y se fusionaron para tratar de cubrir todo el país. Los primeros ómnibus se caracterizaban por ser de motor delantero, que eran chasis de camión que se carrozaban acá en el Uruguay, como podemos ver acá en esta foto, donde se hacían en madera. Estos ómnibus tenían particularidad que no tenían portaequipaje, es decir, no tenían bodega abajo, sino que la bodega era una vaca y se cargaban las cosas arriba, que inclusive los días de lluvia había que tapar con lona para que no se estropease lo que se llevara. Y muchas veces en esos casos hay muchas lindas historias que dicen que se llevaban hasta cajones de muertos, vamos a decir. Había como muchas cosas que se llevaban en la Honda, ¿no? La Honda competía en esos años, como decía, con el tren. Volviendo al tema, la Honda impulsó los balnearios, promovió el turismo nacional. Como podemos ver acá en este afiche, Buenos Aires, Colonia, Playas del Este, la Honda estaba muy vinculada a lo que es la promoción del turismo. Lo que hoy conocemos, los balnearios tradicionales que conocemos, gracias a Honda se fueron promoviendo los mismos y dándole cada vez más importancia a ellos. Acá, como pueden ver, en este esquema que hemos hecho, mostramos cómo Honda señalaba los destinos, que tenían sus diferentes horarios, la cantidad de autobuses Pullman, que Pullman le llamaba esa calidad de asiento, rescata 120, 140 autobuses, la propaganda del Sodre, por ejemplo, todo un hito para Uruguay, ¿no? El Sodre con lo que es Honda. Y en estas primeras fotos vemos que el galgo no está tan presente, porque ahí está la famosa historia donde, bueno, el galgo lo robamos, lo trajimos, lo copiamos, vino con aquel ómnibus, no. Previo a la llegada de los GMC y previo a poner el galgo como imagen de la Honda, muchos le pintaban lo que querían. En este caso se ve acá un pequeño ómnibus que es el 30 y tiene el Mickey Mouse pintado. Este particularmente era de mi familia, los tíos abuelos míos, que fueron socios fundadores de Honda, que bueno, al no tener un logo distintivo le habían pintado el Mickey. Pero bueno, la Honda siguió creciendo y el galgo... Hay dos teorías claras. Una es que era un símbolo de rapidez, de seguridad, de velocidad y se instauró como símbolo de empresa. Otra es que se asociaba mucho a una empresa anterior que era Cubet, que ya tenía el galgo como imagen y bueno, se decidió cómo transmitir ese galgo. Y también otra teoría que dice que bueno, el galgo se usaba en las carreras de galgos de esa época y bueno, se decidió tomar. Yo siempre descarto la teoría que vino con el primer ómnibus porque los primeros ómnibus vinieron sin pintar, se pintaban acá y bueno, puede haber habido sí alguna especie de robo entre comillas, pero no fue tan evidente. Lo que sí nos caracteriza es que el galgo nuestro es macho y tiene manchas, que eso hace la particularidad de imagen que hoy en día conocemos el galgo de la Honda. Los invito a seguir y vamos a hablar de otra etapa de la Honda. La Honda se conoce principalmente por sus ómnibus GMC. La historia cuenta que es realmente muy interesante, muy linda de saber, porque si bien se puede considerar una leyenda urbana, no, es posta, algo pasó. Es la llegada del primer ómnibus GMC al Uruguay. Este GMC del año 1947, que es un GMPDA 3703, era importado por la empresa Faro Tessitú, del señor Faro. Este señor ya tenía unos otros coches y decide comprar este GM para estar acá. Y bueno, el gerente Núñez de Honda va a la General Motors y le dice, no, ese GM lo quiero yo. Si es así, si me vendés ahora este GM te traigo 10 más. Y es por eso que la Honda tiene el 161, el 171, los primeros 11 GMC PD 3703 de 47 asientos. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque esto fue un antes y un después en la historia de la Honda, y en la historia del Uruguay. Este fue uno de los primeros ómnibus con bodega abajo, es decir, que la vaca se suprimió, motor atrás, porque ya no era un chasis de camión carrozado, sino que era un verdadero ómnibus, y obviamente tenía otras prestaciones, calefacción, luz interna. Hoy en día que es tan conocido y se puede decir que es tan normal, en el año 47 cuando llegaron estos coches y Honda se hizo cargo de esa importación y el traer 11 unidades de esta, marcó un antes y un después en la propia historia del país. Honda siguió con esa línea, Honda siguió avanzando en esa marca tan conocida y es la que queda en el oído de la gente, en la retina de la gente, en ese público que logró viajar en Honda, que es el ómnibus GMC. Honda trajo todo, la mayoría de las variantes de los modelos que tuvo la General Motors trajo todo. Está el Centella de Plata,
que como se ve en esta foto ya tenían aire acondicionado en el año 51. ¿tá? Lo que tiene que acá en Uruguay le sacamos el aire, le poníamos una bodega más y no era un servicio que se acostumbraba a dar, pero eran ómnibus con esa tecnología en la década del 50. En la década del 50 también aparece el GM, el que le llamamos Galpón, el 4104, GMPD 4104, que es el modelo que se hicieron del año 53 al año 59 y bueno, Honda contó con varias unidades de este tipo que fueron del 223 al 273, más una tanda que vino usada del 195 al 199, que le llamaban los GM canadienses, pues vinieron usados de Canadá y tenían unas diferencias con los otros, inclusive en su interior. Si bien estéticamente por fuera eran lo mismo, por dentro eran bien diferentes. Y después llegó el famoso Silver Jet en la década del 60, motor V8, veníamos de 6 cilindros, el mismo motor GM de 2 tiempos, serie 71, vino el motor V8, ¿tá? Que bueno, este fue como también, creo que marcó un hito en el fanatismo. Y acá inclusive para los fanáticos de los fierros, veníamos de la década del 40, el 50 todo lo que es 50 con vehículos más redondos, ¿tá? Bien de los Ford y vehículos bien más redondos. Y cuando llegó el Silver, yo siempre lo asocio con el Impala, ya vino el más cuadrado. El Silver es el famoso que tiene la colita atrás, tipo una viserita, bien deportivo. Y acompañado a eso, ya a fines de los 60, principios de 70, la Honda incorporó los primeros camellos. ¿tá? Los camellos, teníamos los camellos cortos, ¿tá? Que si bien tenían el mismo motor que los Silver, tenían el mismo largo de los Silver, misma cantidad de asientos, pero comparado con los camellos largos tenían 8 asientos menos, es decir, 4 filas de asientos menos, y los camellos largos ya tenían 3 bodegas, misma cantidad de ventanas, porque a veces la gente te dice, pero no, son más cortos, pero las ventanas son más chicas. Entonces tenías como dos diferentes modelos. Estos modelos en Honda vinieron del 311 al 356 con sus diferentes variantes y en diferentes momentos. La primera pintura, este es el primer GM que vino, la primera pintura que era más a la antigua, más de la década del 50. Ya después la segunda tanda que vino en el 71, esos ya vinieron pintados de blanco y bueno, lo que más recuerda a la gente es la tanda que vino a partir del 76, que se le puso la franja negra y cambió un poquito el esquema de la Honda. Esto que le acabo de contar es un poco el repaso del año 35 al año 80 que vinieron los GM y bueno, un poco asociado a lo que es la historia fierrera de la Honda, ¿no? Y el por qué la Honda ha sido tan famosa. Estos ómnibus tenían motores GMC de 2 tiempos o Detroit Diesel, como después se cambió el nombre, que tenían un sistema de soplador que le daba un ruido muy particular, un ron, el famoso ronroneo de la Honda. Y hizo que realmente cada uno que hoy en día escucha estos motores tenga ese leve recuerdo de lo que era la Plaza Cagancha y lo que fue esa historia del país. Siempre me preguntan a mí por qué me asocian con la Honda. Muchas veces los que me conocen me asocian que soy agrónomo, trabajo en una cooperativa, vivo del campo y cuando me han visto hacer estas exposiciones, bueno, me dicen, bueno, pero ¿por qué tu vínculo con la Honda y por qué ese gusto o ese gusto por los ómnibus, por dónde viene? Y a mí me gusta hacer esta historia que la armé un poquito cronológicamente, en donde cuento que los tíos de mi padre trabajaron en Cooperativa Colonia, una de las empresas que se fusiona en el año 35 para formar Honda. Los tíos de mi padre. Ya mi abuelo se incorpora a Honda. Cuando mi abuelo inicia a trabajar ya lo hace en Honda porque ya se había formado Honda en el año 35 y bueno, acá tengo una serie de cronología donde se ve el ómnibus Cooperativa Colonia, fotos familiares que bueno, mostramos de esta manera. Acá mostramos que están arriba de una vaca en el patio de la casa de mi abuelo. Acá mostramos a mi abuelo y a su hermano en las canteras del Parque Rodó. Esto lo que hace decir que a mi familia ya la unía, es decir, ya se vinculó al transporte en el año 35. Acá vemos a un tío de mi padre, que es uno de los primeros GMC. Ellos estuvieron muy vinculados a la incorporación de los GMC y a andar en GM, mismo porque aparte, como yo siempre digo, nacieron con la Honda, hicieron parte de la Honda, de su crecimiento. Lo que recordamos al final, los GMC y demás, también tuvo una era pre-GMC, en donde los ómnibus eran diferentes, como ya lo vimos. Y bueno, mi familia estuvo muy involucrada también en ese traspaso. Acá, como podemos ver, este es un carnet de libre tránsito de mi abuelo. Acá está la prima de mi padre, arriba del capot del ómnibus de esa época, un cachilo, vamos a llamarlo así, un parabrisas chiquito. Acá este recorte de diario, que lo tengo bien atesorado, es de mis tíos abuelos cuando le dan los 25 años de trabajo en Honda. Acá vemos, no había llegado el galgo de la Honda, vamos a decir, el famoso galgo todavía no estaba y se había pintado un Mickey, era como el emblema que se utilizaba en ese momento. Y bueno, acá ya nos acercamos más al presente, está mi tío y mi padre y yo, que es lo que me vincula bastante con Honda. Y acá en el año 2002 donde se hace la primera exposición relacionada a esto. Y bueno, la última foto es para encuadrar que es de la familia con Honda que
que a partir de toda esta historia que casi cumplimos, vamos para los 100 años de transporte, no se ha perdido la esencia y el legado de mantener lo que es la historia viva del transporte.